a todas las personas que nos acompañan a Punto Ciudadano Vértice de Idea, este espacio que ha sido considerado y contemplado para personas como ustedes, como nosotros, que queremos saber un poco más de lo que pasa en el día a día en México. ¿No es así, Edgar? Claro que sí, es un espacio para conocer sobre temas nacionales, internacionales importantes para la sociedad mexicana, abordando con especialistas en la materia y con un lenguaje común y accesible. Así es. Nosotros somos los integrantes del Punto Ciudadano Vértice de Ideas, que está mi compañera y amiga Ilian, va a estar con nosotros también Edwin Jorge y su servidor, Edgar. Así es un espacio, como lo hemos comentado, social, para que todas las personas tengan conocimiento y cada vez, pues que nos interesa cosquillita poder saber un poco más de estos temas. Nosotros estaremos en contacto, por supuesto, con toda la sociedad civil para efecto de tener en cuenta qué más quieren conocer, a qué personajes quieren que tengamos, a qué personalidades quieren que estén con nosotros y pues nosotros hacerle todas las preguntas que ellos nos hagan saber para que pues estemos más informados como sociedad. Realmente nuestro canal de YouTube es Punto Ciudadano, Vértice de Ideas. Nosotros les vamos a linkear aquí abajito para que obviamente nos puedan seguir y se pueden suscribir al mismo. Pues bueno, Edgar, te cuento quién es la especialista que nos acompaña el día de hoy. Estamos de manteles largos, nada más te quiero decir eso, estamos de manteles largos y la verdad es que yo estoy encantada de la vida con la invitada que el día de hoy nos acompaña, porque he admirado mucho su trabajo de transparencia dentro del Info de la Ciudad de México, sobre todo su valentía y su congruencia al momento de defender lo que ella cree que es lo que debe de pasar y acontecer en México. Ella es la comisionada María del Carmen Nava, politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con una especialidad en aplicación teórica y estadística para la creación de modelos teóricos en ciencia política, nada más y nada menos que por Washington University en San Luis. Realizó estudios en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y obviamente en el Instituto Nacional de Administración Pública de España, la Universidad de California en San Diego, el Instituto de Investigación Mental en la Universidad de Palo Alto, California, el Instituto Nacional del INACIPE y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Dentro de su trayectoria profesional, desempeñó el cargo de coordinadora de transparencia y Parlamento Abierto en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ha colaborado en comisiones de gobernación, puntos constitucionales y seguridad pública de la Cámara de Diputados. Fue asesora del secretario de Gobernación, del Procurador General de la República y en el Senado de la República. Tiene 25 años de experiencia, Edgar, en investigación, análisis, consultoría y capacitación sobre temas legislativos, partidos políticos, transparencia, rendición de cuentas, redes sociales, democracia, derechos humanos y administración pública. Es investigadora independiente y sus trabajos han sido difundidos en los medios de comunicación como Reforma, Visión Legislativa, El Universal, Este País, Voz y Voto, La Silla Rota, Animal Político, revistas especializadas, así como en el Colegio de México y en el ITAM. Fundó Visión Legislativa, organización que surge en el 2009, cuya misión es contribuir al conocimiento y al fortalecimiento de la democracia a partir de la investigación aplicada. Forma parte de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, de Opening Parliamentary, y de las organizaciones que impulsan el Parlamento Abierto en México. Como parte de su trayectoria académica y docente, imparte cursos, talleres y conferencias en diversos estados del país sobre combate a la corrupción, derechos humanos, prevención del delito, parlamento abierto, gobierno abierto, administración pública, prevención de riesgos, rendición de cuentas, representación, transparencia focalizada y acceso a la información, proceso legislativo, derecho parlamentario, sistema político contemporáneo. El 18 de diciembre de 2018 fue designada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñar nada más y nada menos que el cargo de comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Realmente para mí es un honor poderla tener en el programa el día de hoy. Y pues, sin más, ¿te parece si le damos a la cortinilla siguiente y al segmento que me encanta que se llama el ping pong de preguntas, Edgar? Me parece perfecto. Y qué mejor invitada, como lo has mencionado, que la comisionada Nava para este tema tan importante. Así es, vámonos a al siguiente segmento.
Pues bienvenida, de verdad le damos la bienvenida tanto Edgar como yo. ¿No es así, Edgar? Claro que sí, comisionada. Es un honor tenerla con nosotros. La comisionada María del Carmen Nava, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad le agradecemos mucho, sobre todo por su expertise que nos va a compartir el día de hoy y participar en Punto Ciudadano Vértice de Ideas, que es el primer programa de esta temporada. Pero ya entrando en materia, comisionada, usted, aprovechando la que la tenemos con nosotros y que la queremos tener, que transmitir todo el conocimiento que usted tiene, sobre todo en estos temas tan importantes, nos gustaría preguntarles sobre todo y empezar, ¿qué son los órganos constitucionales autónomos y por qué su importancia? Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y sobre todo por generar este tipo de programas que lo que hacen es justo difundir, abonar a la cultura de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a corrupción o en constructivo de avance en integridad. Eh, sí, definitivamente los órganos autónomos es una peculiaridad del Estado mexicano. Me parece que tiene muchos pros por contar con ellos. En el caso del país hay 9 órganos autónomos de distintas materias, en materia de telecomunicaciones, de estadística y geografía, también de evaluación en política de desarrollo social, la Comisión de Competencia Económica, el Banco de México, el INE, ¿no? En materia electoral. Fiscalía General, Derechos Humanos y por supuesto, y lo refiero al último, pues por ser parte integrante de estos órganos autónomos en el derecho a saber, en transparencia y en protección de datos personales. Y en el caso de la Ciudad de México, incluso se complementa el nombre institucional conforme a ley con rendición de cuentas. Sí que creo que esta parte de cómo deben funcionar los órganos autónomos y qué son, y arrancar con esa pregunta es muy relevante porque nos da la pauta a la conformación diversa del Estado mexicano, es decir, un órgano autónomo no depende de de ningún poder, ni del ejecutivo, ni del legislativo, ni del judicial. Tiene su propio camino y como, digamos, autoridades, su determinación como instancia exclusiva en las materias. Así que, bueno, la verdad es que creo que aquí el aprovechamiento de los órganos autónomos también depende mucho de quiénes y cómo estén conformadas, es decir, con qué personas las integran, porque digamos, las facultades legales, si hacemos un análisis y se ha hecho en derecho comparado, en política comparada, que las normativas mexicanas son realmente excelentes. Sin embargo, tenemos ese gran reto de hacerlas realidad, ¿cierto? Entonces, la aplicación de los órganos autónomos, el alcance que cada uno tiene, sí depende, por supuesto, de las personas que integran a las mismas instituciones. Ahí que bueno, es un poco mi introducción en este tema y también la relevancia, porque los órganos autónomos tienen el origen de ser designadas las personas que lo integran, sobre todo por legislaturas, ¿no? Por cuerpos legislativos. Entonces, ahí es también una composición interesante de cómo se eligen, el alcance, el seguimiento del trabajo. Muchas gracias, comisionada. Y hablando de esta autonomía de los órganos, como usted lo ha mencionado y como dice los nombres, órganos autónomos, ¿por qué cree usted que hay parte del sector de la población que los puede ver como un enemigo del Estado mexicano? ¿Por qué se podrían o por qué se está percatando de esta manera? Pues me parece más bien que se puede llegar a tener, digamos, cierto, quizá, digamos, temor, ¿no? Del alcance que puede tener un organismo autónomo, sobre todo por ser un contrapeso, o sea, de ahí se generaron constitucionalmente hablando los autónomos para generar contrapesos que fueran independientes, que tuvieran confianza en el tipo de decisiones legales y constitucionales que se toman. Y de ahí la relevancia de poder tener sobre todo pues los resultados, tejer los resultados que los autónomos van tomando a lo largo del tiempo. Entonces, quizá pueden resultar
ser instituciones incómodas porque son contrapesos. ¿Qué quiere decir eso? Que da una perspectiva complementaria de poder cuidar la legalidad, garantizar derechos humanos en la toma de decisiones de algún otro poder, en el caso concreto del acceso a la información, de poder, digamos, orillar a que la institución pública o el actor público entregue la información de la manera en que las personas la están requiriendo. Entonces, es ahí donde quizá puede resultar incómoda. Por supuesto, no, México no es el caso exclusivo. Nos parece que en el mundo completo los contrapesos institucionales en los diferentes estados tienen esa relevancia y a mayor medida y autonomía que se tenga, independencia y sobre todo objetividad y sustento en las decisiones que se toman, siempre van a tener pues esa incomodidad para otras instituciones y para otros poderes. Y me parece que eso también es lo que yo subrayaría, esa incomodidad, porque, insistiré, son contrapesos. Algo que es cómodo no necesariamente está abonando a generar mejoras. Entonces, creo que esa es la ruta de poder tener este aprovechamiento de órganos autónomos en el país. Y completaré, Edgar y Lian, que es súper importante también observar a los organismos autónomos, que el ojo público, la sociedad sea también quien vigile el alcance de los mismos, porque también a su vez ese contrapeso, ese órgano autónomo requiere un contrapeso de la sociedad que haya, que pueda exigir cuentas, pedir resultados. Y me parece, en el caso, regresaré, bueno, o me mantendré en esta parte de la temática de transparencia, porque son órganos autónomos con la connotación ciudadana, es decir, somos comisionadas, comisionados ciudadanos. Es decir, o sea, sí tiene una prerrogativa o un origen de construcción constitucional muy distinto a la designación o asignación de roles en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Los órganos autónomos del derecho a saber, de protección de datos, tienen ese apellido que me parece que es fundamental llevar a cabo y ejercerlo, ¿no? Comisionada, acaba de decir algo muy interesante y quiero preguntarle. ¿Es incómodo ser incómoda? Pues mira, me parece que no tendríamos que pensar en qué tan cómodas estamos en el ejercicio del cargo público cuando las facultades lo que ameritan es ejercerlas. Regresaré, por ejemplo, porque ahí, pues parte de mi experiencia profesional ha sido en el ámbito legislativo. Y las facultades de los congresos no solo se quedan en la representación, es decir, en ser los voceros de la sociedad, de la ciudadanía y tomar decisiones, sino justo en tener las facultades de fiscalización, las facultades de designaciones, las facultades también jurisdiccionales que se tienen en los casos de revisión de juicios políticos, de declaraciones de procedencia, también en las facultades de investigación, es decir, no solo están para legislar, no solo están para aprobar presupuestos, que son los dineros públicos, sino tienen una serie de facultades que no necesariamente ejercen. Y a lo que voy es que todo servicio público de cualquier institución, justo estamos para ejercer las facultades y por supuesto siempre con sustento, con legalidad, y retomar esta parte de, pues, no tendría que ser, no tendríamos que estar nuestro foco en la comodidad del ejercicio de nuestro cargo, sino más bien si estamos respondiendo o no a lo que la sociedad está exigiendo de información de interés público. Doy otro caso muy concreto en cuanto a Ciudad de México. Ha habido un interés permanente prácticamente desde que se generó, por ejemplo, la construcción de la línea 12 del metro,
en saber cómo están las contrataciones, cómo está su mantenimiento, o sea, incluso muchos años antes de haber suscitado o de haber sido sufrido el accidente de la línea 12, que ya van a ser en próximo mayo 2 años, sino ha habido un interés sobre el tema. Ha habido otro interés, por ejemplo, es qué ha pasado y qué se hace con los dineros o la reconstrucción respecto al sismo que se vivió también hace años. A lo que voy es que son quizá temas espinosos en términos de que no necesariamente observamos transparencia, que sea oportuna, de calidad, en fin, o que las personas obtengan lo que están pidiendo a través de solicitudes o recursos de revisión, sino que estamos justo los garantes para facilitarlos, para sobre todo responder a estos temas que son visibles, ¿no? Que son palpables y que surgen, pues, de acuerdo a distintos contextos, coyunturas. Y en ese sentido me parece que pensar en la comodidad sale completamente sobrando del ámbito que tendríamos que estar, ¿no? Sí, díganos, háblenos de eso. medio sabemos, comisionada Nava. Oiga, pues como sabemos en el INAI ahorita hay unos comisionados, bueno, hay unas designaciones pendientes. Y realmente el Senado, pues, permitió que se durmiera el sueño de los justos por un largo periodo de tiempo. ¿Por qué cree que el Senado haya tardado tanto en la designación de los comisionados? Que en este caso, bueno, ahorita vamos a entrar a la segunda parte, pero bueno, en este caso, ¿por qué cree que estén tardando tanto en esas designaciones, comisionada, o que hayan tardado tanto en esas designaciones? Este tema es súper relevante, Ilian, Edgar, y quienes nos están haciendo favor de dar seguimiento en este programa. Es fundamental hacer ojo en todas las designaciones. De hecho, hay muchas que pasan desapercibidas, casi todas diría yo, tanto en el ámbito judicial, a nivel local, o sea, ahorita se habla justo de la relevancia de los nombramientos de personas comisionadas en el órgano garante de derecho a saber nacional. Sin embargo, me parece que aquí me gustaría subrayar sobre todo la responsabilidad legislativa. ¿Qué implica eso? No solo tomar decisiones, sino que las decisiones estén sustentadas, estén con un tiempo, no llevar a la crisis a las instituciones y con independencia de los mismos tiempos parlamentarios que sí tienen su propio camino y su propia lógica, porque las negociaciones no solamente se dan por un tema, sino por un tejido de temas, ya sea reformas legales, designaciones, en fin, son canastas que están completas en los periodos ordinarios respectivos. Y en el caso, concretamente del Senado, de las designaciones de próximamente ya serán 3, ¿no? Personas comisionadas por designar, sí ha sido pues hasta cierto punto estirar la liga hasta quizá romperla. El gran problema aquí no solo es la corresponsabilidad que tienen los congresos en las designaciones en cuanto a la valía de perfiles que se elijan, sino también en el tiempo. Y aquí estirar la liga no es estirar la liga de personas o de una institución exclusivamente, sino de jugar con la garantía de los derechos humanos que tienen las personas. A mí me gusta mucho hablar que en cuanto al acceso a la información y bueno, cualquier otro derecho humano, no está enfocado ni siquiera en las mexicanas que tienen una ciudadanía. Están enfocados a cualquier persona que quiera saber de México en cualquier edad, desde cualquier región, desde cualquier continente, comunidad, en fin, o sea, cualquier persona en el caso mexicano puede solicitar información y por supuesto tendría que solventarse su derecho humano a saber. Entonces, aquí realmente lo que está haciendo el letargo de decidir por parte del Senado de la República es llevar a la orilla a no garantizar ese derecho humano. Entonces, no estamos hablando únicamente
de llevar al riesgo a una institución, a un órgano autónomo, sino a suspender de facto el derecho humano a saber de las personas. Y eso es muy delicado. Y regresaré, pues siempre, aunque ya van a ser 3 años de la pandemia, em, algo que se ha venido comentando con permanencia desde el ámbito de especialización, de sociedad civil y por supuesto de redes internacionales, es que ni siquiera la pandemia ameritaba suspender ni retroceder derechos humanos. Y ahí, por ejemplo, Toby Mendel, que es activista justo y especialista en materia de transparencia, nos comentaba en un evento que organizamos hace un par de años que hay un mecanismo internacional para, en el caso de que un país no pueda garantizar los derechos humanos, tiene que hacer una alerta para decir por qué circunstancias no está garantizando ese derecho humano. Y refería, por supuesto, que en el caso mexicano nunca recibieron esta alerta de suspensión de derechos humanos. Y lo traigo a colación porque estaríamos ante estas circunstancias. Y lo comento justo porque el Senado de la República también, al ser Cámara Alta y en el uso de sus facultades constitucionales, es quien lleva toda la parte de política exterior. Entonces, creo que sería bastante interesante que el Senado, los grupos parlamentarios, quienes toman las decisiones, dieran una respuesta ante ello, porque tienen varias responsabilidades, digamos que están concatenadas, ¿no? Y aquí insisto, o sea, no solamente es proteger una institución que tiene un origen constitucional, que tiene una naturaleza ciudadana, sino que también debe garantizar ese derecho humano que de facto y por corresponsabilidad del Senado estaría manteniendo en suspensión si no hace las designaciones de estas 3 personas que al inicio de abril estarán sin un cargo, ¿no? Y por ende no tendría la mayoría para sesionar el INAI. Para poder ir determinando lo que cada semana va justo resolviendo en los recursos de inconformidad que presentan las personas por no obtener información. Y bueno, sobre esto, comisionada, nos adelantamos un poquito, pero fueron designados después de un largo periodo de aletargamiento 2 personas, Ana Yadira Alarcón y por parte del hombre fue, si no me recuerdo, Rafael Luna Alviso. Eh, ¿Usted considera que los elegidos eran los mejores para ocupar estos cargos? Pues mira, Elian, Edgar, perdón, a mí me gustaría mucho comentar algo. Aquí, quien tiene que dar la responsabilidad, por supuesto, serán las senadoras y senadores, o sea, quienes conformen las mayorías. Y sobre todo, aquí reiteraré algo que es súper, súper relevante en materia de designaciones abiertas, que es... eh, la tarea no se circunscribe y se termina exclusivamente con designar a la persona que va a ocupar un cargo de responsabilidad. Se extiende inclusive durante el desempeño en el ejercicio del cargo, es decir, o sea, no es que solamente se nombren, sea un perfil ad hoc o sea uno que no cumple con los requisitos legales, sino también cómo se acompaña por parte del Congreso el ejercicio de los cargos públicos. Y también esa es una corresponsabilidad por parte del legislativo, porque eh, vemos, y también está dispuesto por ley, que los informes de rendición de cuentas, que regularmente son anuales por parte de los garantes en materia de derecho a saber y protección de datos, se dan justo ante las legislaturas. Entonces, comento esto porque hay un círculo perfecto de corresponsabilidad que no necesariamente es visible, y me parece que también tenemos que hacer uso de ese canal completo de una vez que están las personas designadas, no dejarlas en la orfandad o en el abandono, ¿no?
Y regreso a lo que te preguntabas de manera inicial, ¿no? Que es los perfiles de quienes designaron cumplen con los requisitos o no. Yo lo frasearía de esa manera. Y me parece que aquí sí tendríamos que tener sobre todo un tamiz, un matiz de cómo y cómo se decidió, cómo se comparó, con independencia que estamos ciertas que las bancadas son quienes deciden, quienes conforman mayoría y eso es legítimo, o sea, son las reglas en todos los parlamentos y congresos del mundo, es decir, tampoco nos asustemos de la mayoría de los que eligen cargos, reformas, en fin. Me parece que aquí lo que tendríamos que hacer el llamamiento es a cómo se van a justo a elegir los nuevos cargos, porque el resto ya pasó y ya no está ahí el foco, ¿no? Aunque si bien esto nos llevó a extender más los tiempos, pero aquí lo que me preocuparía, y ahí sí se los comparto, Ilian, Edgar, Edwin, es que tenemos enfrente también procesos de designaciones que están más bien cerrados, que son muy preocupantes, porque al menos a la persona, bueno, la metodología que extendió y que comunicó el Senado la semana pasada para elegir a quien vaya a sustituir al actual comisionado Acuña es completamente cerrada. No van a hacer entrevistas públicas, van a soltar un cuestionario que las respuestas van a ser valoradas por escrito. A lo que voy es que no solamente, ya dimos varios pasos atrás, ¿no? En poder tener procesos medianamente al menos defendibles, con un poquito más de transparencia. Ni siquiera yo hablaré todavía de apertura, porque es la apertura, recordémoslo, es la interacción entre la sociedad y quien toma la decisión pública. ¿Y cómo va a incorporar esa propuesta de parte de la sociedad a la decisión que se tome? Entonces, ni siquiera estaríamos hablando de que estos procesos son de designaciones abiertas, sino es el anhelo, es la meta y incluso con procesos que sean transparentes relativamente, sí tenemos, por supuesto, claras dudas en si no hay una metodología que valore los perfiles profesionales, la capacidad. Sobre todo, aquí me gustaría pues terminar esto, ya me extendí, disculpen ustedes, este, en cómo podemos cerrar la valoración de profesionalización de perfiles, porque no únicamente es necesario saber, conocer la parte técnica, normativa, jurídica de las temáticas de transparencia, de acceso a la información y protección de datos, de archivos inclusive, sino también cómo se toman decisiones en colegiados. O sea, estas designaciones, finalmente, en el caso del INAI y de cualquier garante a nivel local, se toman en contextos también de conformación de mayorías de plenos. Entonces, esta habilidad, esta disposición de tejer trabajo conjunto, de tener un respeto, de tener un sustento a la legalidad o no, o sea, es lo que tendría que valorarse al momento de revisar perfiles que estén interesadas en conformar estos organismos autónomos, ¿no? Muchísimas gracias, comisionada. Eh, Usted se puede tardar el tiempo que quiera, y la verdad es que yo estoy, estamos tomándole toda la atención del mundo, entonces para nosotros es muy importante tener esta plática con usted. Edwin, ¿algún comentario, alguna pregunta? Hola, muy buenas tardes, comisionada María del Carmen Nava, muchísimas gracias por acompañarnos, te lo valoramos profundamente, para nosotros es una gran oportunidad y una gran satisfacción que puedas participar con nosotros. Una disculpa por incorporarme en este momento. Hola, Ileana, hola, Edgar, Zulema, muy buenas tardes. A mí me gustaría que nos platicaras un poco, comisionada, esto que es una situación inédita y que para a lo mejor las personas que están fuera del medio, pues se les hace a lo mejor hasta como un abuso, se les hace como un exceso, esto de la famosa objeción, ¿no? Del presidente de la República respecto de la comisionada, bueno, de las propuestas que se aprobaron en el Senado de la República.
Eh, ¿Cómo ve? A mí me gustaría preguntarte primero, ¿no? ¿Cómo ves este diseño, ¿no? De que pueda, el presidente de la República tiene un plazo para objetar los nombramientos y no se le regresan y luego otra vez empieza este mecanismo. Me gustaría escuchar tu opinión un poco de no solo de la legalidad de la previsión constitucional, sino de esa legitimidad, como ahorita tú estabas señalando. ¿Qué tan legítimo es que que se hagan estos contrapesos en el sistema, más en la situación en la que se encuentra ahorita el INAI, ¿no? Porque pues ese es un tema fundamental. Si esto se diera en un contexto de un colegiado que puede sesionar o no con esas dos personas, pues creo que a lo mejor no hubiera sido tan relevante, ¿no? El contexto de esta objeción es que si no se camina de manera rápida en el Senado de la República, se puede llegar a dar el supuesto de que no pueda sesionar el colegiado dentro del INAI, ¿no? Entonces, eso me gustaría que nos favorecieras con una reflexión, ¿no? Insisto, en esta parte técnica que tú dominas perfecto, jurídica, de cómo ves el modelo, pero más esta parte de la legitimidad, ¿no? De este tipo de mecanismos. Eso sería, creo que, mi pregunta. Muchas gracias, Edwin. Pues aquí son dos cosas. En efecto, o sea, quien tiene la titularidad del Ejecutivo Federal, o sea, está a la disposición constitucional y ya está. O sea, creo que justo no hay nada que hablar sobre eso, me parece. Sí, pues por los tiempos, o sea, el problema no fue quizá el ejercer el veto presidencial, sino más bien los más de 300 días donde el Senado también se tardó en tener el nombramiento, ¿no? Creo que esa parte, bueno, o la propuesta de designación, y se conjuntan, insisto, pues llevar a la crisis todo, pues por esta cuestión de negociación o de uso de los tiempos parlamentarios, que claro, o sea, también pues es un recurso, o sea, que está permitido en prácticamente todo el mundo, ¿no? Sin embargo, aquí sí me parece muy relevante tu pregunta, Edwin, en términos de si nos gustaría, o yo lo resumiría, si nos gustaría mantener esta figura o no. A mí me parece que no tendría que estar, porque, digamos, aquí hablábamos inicialmente de los contrapesos institucionales y cuál es la función de un organismo autónomo. Y también de la corresponsabilidad de las legislaturas que hacen las distintas designaciones. Entonces, está muy claro de cuáles son las facultades, que quienes intervienen a las designaciones y también su corresponsabilidad en quienes vayan a ocupar los cargos públicos por decisiones parlamentarias. Y no veo que tendría que llegarse a conservar este veto por parte del Ejecutivo, porque incluso podríamos llegar en un escenario de gobierno dividido. Aquí no hay, ¿no? Pero podríamos estar pensando que el partido político o la coalición de quien lleva la titularidad del Ejecutivo es distinta a la mayoritaria en las cámaras, en las dos cámaras federales, o incluso ya nos extendemos, si hablamos ya del constituyente permanente, a la configuración de los congresos locales. Y no tendría que haber un inconveniente si hubiera un gobierno dividido, es decir, o sea, sí es facultad de las legislaturas, tendrían que ejercerlas en su totalidad, y este tipo de mecanismos sí pueden quizá llegar a ser funcionales, incluso rescataría el ejemplo del veto presupuestal, por ejemplo, que se ejerció o se ejercía sin tener una constitucionalidad de su aplicación desde la década de los 20 en el siglo pasado. Em, Sin embargo, se formalizó, digamos, la posibilidad de hacer veto del presupuesto por parte del presidente hace relativamente poco. Y tiene su explicación, pues, por la parte del uso presupuestal, ¿no? Pues al final es la gran política pública de los ejecutivos y quizá no esté justo ad hoc o con los criterios que en este caso Cámara de Diputados pudo haber sustentado. Sin embargo,
en un derecho humano, en la garantía de derecho a la información, de acceso a la información y de protección de datos, me parece que no se justifica. O sea, sí tendríamos que llegar a pensar en estas mejoras que pudiera llegarse a hacer, y que realmente la concentración de pues la negociación parlamentaria sí se dé en el campo parlamentario, porque también me parece que si regresamos, y me gustaría pues rescatar sobre todo el contexto que ha sacado de diagnósticos de en qué circunstancias de democracia estamos, Variedades de Democracia, que es un proyecto más bien académico que recoge el cómo mides la democracia en los distintos países del mundo. Hace unas semanas presentó su último corte y a nivel mundial tenemos un retroceso de 35 años, derivados de distintas circunstancias, pero esa es nuestra realidad. Y en esa realidad, ¿cómo nos vamos a ocupar en el caso mexicano de poder insertar tanto los contrapesos, el ejercicio de las facultades parlamentarias y tener pues estos órganos autónomos más fortalecidos? Y lo menciono porque justo también en el Senado, pues comentaron, ¿no? Salió quien coordina la bancada, pues justo que tiene negociaciones directas con el Ejecutivo para buscar tener una negociación y no llegar a la circunstancia de veto. Eso a mí más bien lo que me preocupa es justo, o sea, de la división de poderes, ¿no? Y cómo sabemos que si de facto se pueden llevar acuerdos así, porque también eso es la política y para eso están, ¿no? Sin embargo, sí me parece que podemos tener estos riesgos de retrocesos democráticos, porque ya se desdibuja por completo la división de poderes. Entonces, sí creo que pues, la reflexión la podemos tener como en varias vías, ¿no? Sin embargo, lo real, pues es lo que existe constitucionalmente hablando, y solamente pues esperamos que se tome la decisión relativamente, pues en los próximos días en el Senado, y que los perfiles sí sean realmente profesionales, ¿no? Perdón que me siga con la siguiente pregunta. Muchas gracias, comisionada. Oye, pero precisamente, y retomo este último comentario, y te lo digo así como, de verdad, como una persona más de la sociedad, ni mucho menos en otras circunstancias. A mí me manda un mensaje, por decirlo de manera moderada, este, de inquietud, el que haya una serie de mecanismos para transparentar los procesos y que al final del día esto no sea lo más relevante para la toma de decisiones. Digo, tú eres una fiel creyente, te he escuchado múltiples ocasiones que eres una fiel creyente de los procesos de apertura, de la transparencia, de que todo lo pongamos sobre la vitrina y que sea un ejercicio de escrutinio público. Y estos ejercicios de escrutinio público, cuando tú ves a los distintas candidatas y candidatos y que obtienen puntajes y que quiénes son los más sobresalientes, etcétera, y no terminan necesariamente quedando esas personas con los puntajes más altos, y no estoy, eso me manda un mensaje difícil de procesar al menos, ¿no? Porque entonces de verdad que me viene una pregunta, pues entonces, ¿para qué hago eso? Si de todos modos lo que termina siendo lo relevante es la decisión política. Y entonces, así como va, la voy a lanzar, pues entonces, pues no nos hagamos de rollos, no nos vengamos con mentiras, y pues directo la decisión política, y no hagamos nada, si de todos modos harán lo que tienen que hacer. Eso a ti, ¿cómo lo ves tú, que tienes mucho tiempo en esto? Y te digo, a mí como un integrante más de la ciudad, me manda un mensaje de inconformidad, por decirlo menos. Sí, pues no sé, la verdad es que aquí sí hay, mm, me remonto un poco, Edwin, Ilian, Edgar, a pensar en cómo construimos en el arte de preguntar.
¿Y por qué lo digo? Porque creo que justo el cómo armamos un cuestionario, cómo formulamos una pregunta, cómo estructuramos una entrevista, o sea, tiene también en sí mismo la posibilidad de inducir quizá hacia ciertas preferencias, respuestas, en fin. Y, y creo que aquí sí nos podríamos quedar en las minucias de cómo articulaste las preguntas que le vas a hacer a las personas. Hay que están aspirando a ser designadas a un cargo público, sino cómo también puedes justo valorar los perfiles que tienes enfrente. A mí me tocó participar en el ejercicio justo, seguramente ustedes tienen en el radar al programa de designaciones públicas que está en conjunto de artículo 19 con Fundar, que son dos organizaciones de sociedad civil, y ellas han realizado distintas valoraciones de cargos diversos. En uno que me tocó a mí participar fue en la designación de quien entonces iba a ser nombrado para la Auditoría Superior de Fiscalización. Entonces, me queda claro, por un lado, que en la sociedad podemos, y eso es nuestro papel, me parece, o tendría que serlo, muy aspiracionistas de exigir realmente el cumplimiento de capacidades, de también credenciales para poder hacer un uso de facultades y tener un cargo público. Sin embargo, me parece que aquí no solo es el ranquear, el medir, el evaluar el perfil profesional de quienes aspiran a cargos de designación, sino también poder tener una ponderación de desempeño al momento de ejercer, insistiré, o sea, una entrevista. O sea, a mí me parece inconcebible que vaya a elegirse a una persona que ocupe un cargo en el INAI por una respuesta por escrito. Yo, o sea, no lo veo, ¿no? Me parece muy agraviante porque ni siquiera ya llegamos a cómo vas a arrancar la calificación de quienes respondan ese cuestionario, ¿no? Quizá te perdiste de la parte justo esto, de valoración de desempeño, también de coherencia de quienes ya tienen cargos públicos y que están aspirando, en este caso al INAI, tanto de los dos lugares como el nuevo, de los tres cargos, de la coherencia de las decisiones que se tomaron, si es que provienen de algún garante local o de algún otro colegiado. O sea, ¿dónde mides y cómo mides eso? Me parece que incluso no está medido en esas calificaciones o en ese cuestionario que en el primer proceso de las dos personas candidatas está. Es decir, o sea, siempre que queremos, pues medir, va a haber, podemos profundizar muchísimo, ¿no? Y todo es perfectible. Sin embargo, sí me parece que el llamado tendría que ser a, no tendríamos que conformarnos con cualquier proceso de designación que sea cerrado y luego, o sea, no nada más es tener un garante que esté compuesto por la mayoría que establece la ley, sino cómo va a ejercer las decisiones las personas que se compongan ahí, o sea, que la integren. Y podemos incluso llegar a los casos donde están muy bien ranqueadas, o sea, en términos de capacidades técnicas, y que no necesariamente sus decisiones faciliten la información que la sociedad está exigiendo. Entonces, ahí me parece, y terminaré comentando, bueno, esta idea, ¿no? Que la corresponsabilidad de la sociedad y sobre todo también de las legislaturas de observar las decisiones que se toman en los garantes. O sea, no tenemos, digamos, un beneficio per se por tener completos a los garantes del derecho a saber en el país. O sea, sí es el primer paso. Sin embargo, esta revisión de qué se decidió, hasta dónde, y me viene mucho el caso, por supuesto, de Yoli García Álvarez, excomisionada de Veracruz, que lleva en reclusión ya 3 años,
y que justo por el ejercicio de las decisiones como comisionada de transparencia en el Estado, fue y ha sido violentada en materia, o sea, tal cual violencia política en razón de género y estando en reclusión por esas decisiones que se tomaron en colegiado, y ella ha sido la única que está privada de libertad en distintos momentos a punto de perder la vida por las decisiones que se tomaron. A lo que voy es que justo es como el extremo, o sea, el caso extremo donde sí eh, pides que haya información pública, tienes represalias políticas que incluso eso te puede llevar a perder la vida, y con toda normativa y disposición internacional, ¿no? Que prevé y que exige guardar derechos humanos a quienes toman decisiones públicas y sobre todo cuidar la legalidad de los debidos procesos que se tienen que llevar a cabo. Entonces, sí me parece que no se acaba la discusión, o digo en mi humilde opinión, de tener personas muy bien ranqueadas, sino pues sin esta coherencia que yo lo resumiría en el ejercicio íntegro de las facultades de las instituciones para las que están llamadas, ¿no? Que es, insistiré, una instituciones ciudadanas que deben garantizar el derecho humano a saber. Entonces, pues por ahí creo que sí tendríamos que poner ese estándar, ¿no? Porque, no sé, en una de esas, hay perfiles no tan quizá valiosos o ranqueados en términos técnicos, pero quizá eso sería bonito, ¿no? O sea, como poderlo llegar a medir después de 20 años del ejercicio y bueno, de tener las leyes correspondientes en materia de transparencia, qué se decidió, cómo fueron nombrados, designados, con qué mayorías y cuáles fueron los alcances de las personas. Entonces, sí me parece que ahí ni siquiera tenemos agenda ni información, así que ahí les encargo desde la academia o desde sociedad civil, medios de comunicación, en fin, quien quiera, hay que echarle una lupa ahí, ¿no? Muchas gracias, sí. Dejas también puntos para la investigación. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Hay algo que me ha gustado todo lo que nos ha dado el cúmulo de información, de conocimientos, pero también ha ampliado más porque el decir no basta con que sea un órgano garante completo, no basta con ciertas calificaciones, hay que ver en su conjunto cómo ha actuado la persona a través de su trayectoria para, como usted lo mencionaba, puede ser que existan personas muy bien ranqueadas, pero hay que ver que hubo todo ese proceso, que hay atrás, cómo ha venido actuando y tener un elemento más de cómo podría actuar en dado momento. Como lo mencionó la compañera de Veracruz, que es una excelente y que ha sufrido por el derecho a la información y comunicación, y es algo que, como ustedes dicen, se queda de tarea para todas y todos nosotros, ampliar este rango de cómo perfilar a una persona que vaya a realizar el derecho a la información y comunicación. Por eso y ahorita tenemos, como se ha mencionado, la problemática del INAI, que estábamos a punto de quedarnos sin INAI al 31 de marzo, pero hubo una sesión extraordinaria del INAI que nos llamó la atención a todas las personas, que interpuso una controversia constitucional precisamente porque faltan el nombramiento de 2 personas, ahora, bueno, a partir del 31, 3 personas, y se puede quedar sin quórum. Pero una pregunta es, ¿por qué una controversia constitucional? ¿Qué se puede obtener de esta controversia constitucional que va a llevar a cabo el INE por parte de su jurídico? ¿Y por qué no un amparo? ¿Por qué la controversia constitucional y no un amparo? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Qué se pretende obtener a través de estas acciones que realizó el INAI? Considero que la respuesta inmediata que se busca con la presentación de esta controversia es la rapidez, o sea, es que ya no tengan como mayor dilación, porque estamos hablando que en el caso del INAI prácticamente se resuelven 500 recursos por semana.
Son 500 inconformidades que han ido presentando las personas porque no obtienen su información, porque se violentó o o sea, se perdió, digamos, la protección de datos personales. Entonces, sí me parece que aquí tendríamos que hacernos cargo de que a mayor tiempo que pase, pues va a ser mayor indefensión de las personas que sí requieren tener información. Y aquí hay, a lo mejor el acceso a la información no sabemos para qué, y no es de nuestro interés, digamos, para qué van a utilizar la información las personas o por qué quieren proteger sus datos personales, pero hay casos, nosotras en el Info de la Ciudad de México, a través de mi equipo de Estado Abierto, trabajamos, ya llevamos más de 4 años con población que se encuentra en circunstancias de reclusión y de reinserción. Entonces, y con comunidad trans, de tal manera que estando ciertas que cuando tienes vulnerabilidades acumuladas, en el caso también de mujeres en reclusión, tienes distinta falta y atropello en derechos humanos. Entonces, la información sí te puede habilitar para exigir respeto, para exigir amnistía o solicitarla si tienes justo, cumples con los requisitos o puedes incluso salvar literalmente la vida. Porque, por ejemplo, en el caso de la comunidad trans, tienen un menor promedio de vida por, insisto, las vulnerabilidades acumuladas. Entonces, poder tener información sobre clínicas en salud, sobre, o sea, no es algo, no es un bien suntuario. A mí me encanta hablar así, de que no es un lujo tener información, sino más bien para qué puede ser útil que las personas la tengan. Y daré otro ejemplo. Más allá de ahondar, digamos, en que también es otra lógica atractiva, por supuesto, en la reflexión incluso estratégica, constitucional, de por qué no un amparo y si una controversia, pero a mí me gusta mucho saber o resaltar por qué estamos hablando de del derecho a saber. Y hay un ejemplo que tuvimos el año pasado de que una mujer recuperó a sus niños de que le habían sido quitado la custodia a través del acceso a la información. Entonces, por supuesto que las familias incluso se pueden reconstruir, regenerar, o sea, y casos me parece que hay infinidad. El punto de ver la humanización y la utilidad social en la vida directa de las personas es indispensable para justo con esa, me parece que prontitud, decirle al Senado, pues tienes que reaccionar de inmediato. O sea, hay mucho en juego. No es, insistiré, un buen suntuario, no es tener estas instituciones engrosadas, sino son derechos humanos suspendidos de facto. Entonces, creo que sí tendríamos que decirlo con todas sus letras y la responsabilidad del Congreso mexicano tendría que actuar en consecuencia e insistiré. Si las designaciones son prontas, o sea, tampoco nos demos por bien servidas como sociedad, o sea, porque también tenemos que poner el ojo en qué están decidiendo, si está a favor de las personas, las resoluciones que se están generando, en este caso, a partir de el INAI, ¿no? Muchísimas gracias, comisionada. Sí, dicen que lento pero seguro, pero que no sea tan lento como lo que está haciendo el Senado, que sí le acelere un poquito. Oiga, comisionada, pues para cerrar esta sección del ping-pong de preguntas, yo le quisiera, pues quisiera saber su punto de vista. Realmente estamos viendo una situación ya muy complicada con lo que está pasando en el INAI, con esta falta de designación de los comisionados y que a lo mejor se pueda paralizar este órgano tan importante de transparencia en México. Y pues bueno, si es que se llegara a dar esta situación, si no se designan a los comisionados en el tiempo que debe de, si ya no hay el quórum necesario para poder sesionar, pues en este caso sí quisiera preguntarle
qué impacto tendría en nosotros como sociedad. Y ante ello, comisionada, ¿cómo podríamos nosotros como sociedad civil hacerle frente a esta situación tan complicada de, pues que estén ahorcando así al INAI? ¿Qué podríamos hacer? Pues si eso sucediera, sí me parece que habríamos de activar distintas, pues controversias. También el Comité de Participación Ciudadana, el sistema anticorrupción tiene esa facultad. Me parece que lo que tendríamos que también activar como sociedad es elevar el costo público de suspender los derechos humanos. Sí, sí, creo que la comunidad de especialistas, de divulgadores de información, de comunicación, tendría que elevar la voz así de fuerte porque recordemos en lo que vivimos en el siglo pasado, en el siglo XX, sin una ley de transparencia. Y si bien ha ido, digamos, increciendo el aprendizaje y la cultura de dar información, de generar archivos, en fin, ni por asomo es una temática rebasada. Entonces, sí estamos realmente en el contexto muy, muy grave de avance de autocracias a nivel mundial, de avance de discrecionalidad, por supuesto, en la toma de decisiones públicas en el caso mexicano, y de tener contrapesos suspendidos, ¿no? Es más sencillo no dar las designaciones que tener esta incomodidad de la que hablábamos por exigir tener información y tener transparencia. Y sí me parece que aquí la sociedad se tendría que articular desde distintos ámbitos de acción para poder pues elevar la voz. O sea, sí, sí me parece que aquí hay uno, lo vinculo con qué entendemos con parlamento abierto, que uno de los tantos requerimientos que hicimos, ya se cumplió 15 años de la Declaratoria de Transparencia Parlamentaria. No, perdón, 15 años, fueron apenas 12. El 15 de septiembre, el Día Internacional de la Democracia, donde se hizo el llamado de, es suficiente que las legislaturas estén cerradas. Requerimos que a nivel mundial se abran, y había esta declaratoria tenía el conglomerado de qué se aspiraba. ¿Y por qué lo comento? Porque una parte indispensable de esta declaratoria es tener disposiciones que avancen en integridad en la toma de decisiones parlamentarias. Regularmente se ha ¿cómo lo diré? Circunscrito o focalizado a asociar parlamento abierto con mesas, ¿no? Donde la sociedad va y plantea su opinión y se acabó. Eso no es parlamento abierto exclusivamente. Puede, si es que la mesa cumple con ciertos estándares, y también si lo que se expuso ahí se incorporó en la decisión parlamentaria. Sin embargo, tener canales de integridad en la toma de decisiones parlamentarias, y si no se cumple con ello, tener una consecuencia de sanción pública, es lo que tendría que comentarse. Y desafortunadamente, en el caso concreto de estas designaciones, el Senado no tiene un capítulo que llame a la integridad o a la ética parlamentaria. En el caso de Cámara de Diputados Federal sí lo tiene. Y lo comento porque hay justo un capítulo donde la sociedad puede llegar a denunciar que no se están ejerciendo las facultades legislativas de manera completa, ¿no? Entonces, claro, ahí es una herramienta de denuncia parlamentaria que nadie conoce, ¿no? Por eso se las cuento, ¿no? Por si, digo, al final también se está corriendo un proceso de designaciones de cargos electorales para el caso del Instituto Nacional. Y también pues tiene su propia proceso y alcances y muchas limitaciones que lo hemos estado observando. En el caso del Senado, no. De tal manera que creo que el llamado sí tendría que ser a cómo yo te sanciono, o ya sé que esto es un poco, digamos, de más mediano plazo, pero en el caso del Senado, bueno, de todo el país, quiero decir,
hay reelección parlamentaria. Si no estamos satisfechas con cómo se toman las decisiones, pues también no reelijamos a quienes vayan a aspirar a reelegirse. O sea, al final, claro, son canales institucionales de personas que ejercemos voto ya en una sofisticación monumental, porque estamos partiendo de que estamos informadas al momento de votar y ese es, digo, en un país donde una de cada dos personas están en circunstancias de pobreza, es muy complicado también hacerse cargo de ejercer el voto de esta manera en promedio, ¿no? O sea, pero digamos, quienes sí tenemos esa posibilidad, pues creo que tendríamos que hacer llamado personales a quienes ocupan cargos en el Senado y que justo no están tomando las decisiones que deben tomar. Así que, bueno, pues creo que parte de este tipo de programas como designaciones públicas que les comentaba es algo indispensable y creo que darle voz, replicabilidad a esos esfuerzos que se hacen desde sociedad civil en este caso, también será de gran ayuda, ¿no? Esa replicabilidad, porque más allá, pues no tenemos un cargo, bueno, o una herramienta más a la mano, más asequible para poder sancionar u orillar a que realicen estas designaciones, ¿no? Comisionada Nava, pues muchísimas gracias por participar en el segmento de ping pong de preguntas. Y yo quiero extenderle una invitación a usted, a este Edwin y por supuesto está Edgar para que podamos entrar a al siguiente segmento. Este segmento me va a gustar mucho, al igual que este que estamos dejando, pero pues les late si los invito a un vértice de ideas. No te oigo, Edwin. Ah, no es cierto. Vamos, Adelante, adelante, claro. vámonos. Encantada, escuchemos. Los órganos constitucionalmente autónomos surgen como evolución del Estado al reconocer la concurrencia de funciones de buena gobernanza en materia de transparencia electoral, combate a la corrupción y demás, que se definen por su trascendencia y que deben de ser depositadas en instituciones ajenas a los depositarios tradicionales del poder público. Ello a fin de generar control, equilibrio y eficacia en cometidos que el propio Estado reconoce como esenciales, sin que afecte la división de poderes, en virtud que la autonomía conferida no les excluye de la estructura funcional del Estado, al concurrir en un ámbito de coordinación con los poderes tradicionales. La Constitución les confiere autonomía orgánica, funcional, presupuestal, regula su integración, estructura y funcionamiento, garantiza el ejercicio de atribuciones para actuar como medio de control y o equilibrio de los factores reales del poder, evitando su abuso. El perfil idóneo de sus integrantes requiere que sea ciudadano a fin de aislar la influencia partidista y el conflicto de intereses. Se designan de manera directa o a propuesta del legislativo. En la práctica es común que prevalezcan acuerdos parlamentarios que desvirtúan su esencia, como señaló en días pasados el Ejecutivo Federal al ejercer el derecho de veto en la designación de comisionados del INAI, acto susceptible de generar la parálisis de dicho instituto, como en su momento sucedió en la Ciudad de México. Por ello, resulta necesario analizar la viabilidad del ejercicio del veto si éste vulnera, en dado caso, la autonomía de dicho órgano o inclusive la soberanía del legislativo, o reviste un medio de control de los acuerdos parlamentarios. Esto ya la Corte lo habrá de decidir dentro de poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Comisionada, digo, ante este escenario, digo, diciendo que tú eres una persona que siempre ha estado vinculada, a estos temas de transparencia, hoy desde tu posición como comisionada en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, creo que sí es muy importante que alguien como tú nos comente, nosotros como sociedad, eh, pues cómo es que podemos llevar a la práctica o activar, ¿no? Estas instituciones,
de transparencia, cómo es que esto se traduce en mi día a día, ¿no? No solo en la parte de, bueno, pues es una institución pública más, no sé bien a bien si es de gobierno, autónoma, quién sabe, ¿no? Pero pues está ahí, ¿no? Este, ahí saliendo de una línea del metro, de la línea verde, ahí está el instituto, pero más, yo, Edwin, de a pie, voy pasando, pues que el instituto, ¿para qué me sirve? Para qué favorecernos con traducirnos? ¿Para qué nos sirve eso a la sociedad? Fíjate que tu pregunta es súper oportuna, Edwin, porque muchas veces sí nos ha preguntado de qué es ese edificio verde, ¿no? Y porque ni siquiera en el nombre de la estación del Metrobús y del metro es Etiopía Diagonal Plaza de la Transparencia, pero nadie lee eso de la Plaza de la Transparencia. Y justo se hizo en su origen, pues para poder difundir qué era eso, o al menos dejar como la curiosidad. Sin embargo, ni siquiera cuando llegamos en diciembre de 2018, las personas que estaban en la inmediatez del Info en la ciudad sabían qué era. Yo creo que sí hay un gran área de oportunidad para poder difundir, o sea, me parece más allá del concepto constitucional o legal, ¿para qué te sirve esto del acceso a la información? Y decirlo con palabras bien sencillas. Creo que, y a mí me gusta mucho poner en mi equipo de trabajo y en algunas clases que he impartido de cómo podemos compartir lo que hacemos con nuestra familia, con nuestras amistades y a veces ni siquiera nos hemos puesto a pensar porque, ay, no, pues es que eso pues igual no lo entenderás, ¿no? O sea, como que siempre está esa parte de o no te llama la atención o cómo más bien lo hacemos atractivo, cómo lo hacemos útil, cómo lo hacemos sencillo. Em, y con casos bien prácticos, o sea, todas llegamos, o sea, nos vemos ante una circunstancia de perder la salud y de acudir a una clínica, a un hospital, a una consulta médica. Entonces, por supuesto, al momento de ir, llenamos un formato que tendrían que decir que protegen pues nuestros datos personales o simplemente me voy a sacar un estudio y ya prácticamente es un favor en la clínica o en el hospital rogar por conocer los resultados cuando es nuestro derecho. Entonces, a mí se me ha, siempre pienso en esta parte de cómo difundirlo y estaría buenísimo de, tan sencillo, tienes derecho a tu expediente clínico, tienes derecho a, en fin, o sea, y eso es tu dato personal, ¿no? Y que casi siempre pues, no, lo desconocemos y lo podemos igual comunicar de una manera bien sencilla. Creo que aquí la parte es, eh, como dicen nuestros colegas también españoles que hacen énfasis en el uso de un lenguaje claro, de un lenguaje sencillo, del derecho a entender. O sea, las personas, por supuesto, siempre, y sobre todo desde la función pública, está la obligación prácticamente, o tendría que estarla, de cómo nos explicamos hacia quienes nos está escuchando, porque tiene el derecho a entender. O sea, entonces sí me parece que esta parte de sencillez, de concreción, de utilidad, es realmente un déficit en el país. Y claro, creo que a nivel mundial también, o sea, no es consuelo, digamos, pero, o sea, son los retos de cómo sí comunicamos y cómo nos apropiamos de eso que ya está ahí, de eso que ya tiene por mínimo que sea, un recurso público, un presupuesto asignado y que me corresponde saberlo, ¿no? ¿Cómo lo doy a conocer? Entonces, hay justo esfuerzos como el de ustedes, desde la elaboración de este programa, de estas entrevistas, en fin, de estas mesas, creo que acompañan el cómo hacerse cargo de abonar en la cultura del acceso a la información, de la integridad, con acciones bien concretas. Entonces, pues también agradecer, celebrarlo
y creo que hay que difundir en la medida que y las capacidades que cada persona podamos tener. Y por ahí les compartiré, porque co-creamos un cuento del derecho a saber para la niñez. Em, Se llama Una ciclovía para Paula, y nos ha encantado poderlo compartir, aplicarlo. Inclusive por ahí estamos con las traducciones a lenguas indígenas, y nos encantaría pues llegarlo a difundir, en fin, en distintos canales, ¿no? Porque, insisto, o sea, esto es un derecho humano que no tiene exclusivamente una connotación, y creo que otra forma de hacerlo también es aproximar este derecho, estos derechos, el de acceso a la información y el de datos personales, también a comunidades que les son completamente ajenas, para dejarnos de ver como al ombligo, yo les digo siempre, ¿no? O dejarnos visibilizar otras caras, acercarnos con otras lógicas. Creo que eso es algo indispensable, ¿no? Muchas gracias. Comisionada, si me permite rapidísimo, nos están linkeando la información, entonces en el video aquí abajito de YouTube lo vamos a poner para efecto de que todos los que nos están observando puedan entrar a ver este importante proyecto que usted está elaborando y está realizando. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ya. Perdón, nada más en una mínima retroalimentación de lo que dices, comisionada, me hiciste recordar, de verdad es una experiencia real. Yo de niño, y como ahorita que dijiste esto de niño, yo siempre me pregunté, a lo mejor no quiero parecer ingenuo, pero me lo sigo preguntando muchos años después, ¿por qué reencarpetan tanto mi acera donde vivía? O sea, de verdad me lo preguntaba de niño, no es broma, ¿eh? Oye, Bueno, pues ¿quién como tú? Porque yo aquí no, ¿qué pisan tanto aquí? Aquí pasan, ¿quién pasa por aquí que lo tiene que estar haciendo a cada rato? No puede quedar una vez bien, de verdad, o sea, me hiciste recuerdo. Y yo siempre desde niño decía, ¿y por qué hacen esto? ¿Por qué a cada rato está en reparación y están otra vez arreglando mi acero? Sí, 100%, 100%. Es que cualquier cosa que veamos, o sea, desde caminamos por la calle y por qué hay luces o no hay luces. En fin, o sea, creo que sí, sí tenemos que aprovechar esto. Hay una parte de que el derecho a la información salva vidas, y les daba un ejemplo de cuestiones de salud, pero también rescataré porque va vinculado justo con prevención, detección de corrupción o de sanción en su caso, que es el sismo del 19S. O sea, ahí lo que observamos es justo una discrecionalidad y corrupción en el caso de construcción de nuevos edificios, y que hasta la fecha no hay sanciones y sí hay muertes derivadas del sismo del 19S. Entonces, por supuesto que el acceso a la información sí previene, sí salva vidas, sí permite tener mayor confianza en las instituciones, o justo preguntarnos y tener respuesta de por qué pavimentan o no las calles que transitamos, ¿no? Y creo que aquí terminaré, bueno, me acordé más bien de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, que también de responsabilidades de los servidores públicos, que poco se conoce y por lo mismo también poco se ejerce, ¿no? Y que puede llegar a ser otra herramienta de responsabilidad pública en manos de las personas, tanto de responsabilidades de servidores públicos como, por supuesto, de responsabilidades administrativas, sobre todo en la omisión, ¿no? Es que me acordé de los baches y que luego se te poncha la llanta o que se roban las coladeras, ¿verdad? Y que no quieren dar una respuesta, ad hoc o reparar el daño. Incluso se pueden llegar a pedir justo el reembolso de los coches, de la afectación de los coches, porque hay una omisión por parte de las instituciones públicas en cerrar los agujeros, ¿verdad? Entonces, sí me parece que aquí tendríamos que hacer uso de todo el tinglado de la normativa mexicana
para tener estados más responsivos, ¿no? Comisionada, me gustaría preguntarle con su experiencia, sobre todo porque le ha tocado vivir dos momentos trascendentales en materia de transparencia en el Estado mexicano. Uno, el Info, porque ustedes llegaron a darle una nueva vida, porque había solamente una persona comisionada, entonces estaba incompleto el Info cuando llegó usted y los demás comisionados para darle una nueva vida al Info, pero también está tocando ver qué está pasando con el INAI, que también están en riesgo de quedar incompletos. En este contexto que le ha tocado vivir dos cuestiones muy importantes, a su consideración, ¿para dónde va el Estado mexicano en el derecho a la transparencia, en el derecho al acceso a la información y comunicación? ¿Cómo ve al Estado mexicano en este derecho o cuál es el rumbo que está tomando el Estado mexicano? Me parece que después de la pandemia sí tenemos unos retos monumentales, o sea, son enormes. En acceso a la información tenemos realmente un déficit que la pandemia nos detuvo incluso. Yo hacía cortes junto con mi equipo de trabajo de Estado Abierto de cómo se iban apagando los switch y se ponía en cuarentena la transparencia durante la pandemia. E incluso, y lo resalto, porque hasta la fecha en el caso de Ciudad de México, al menos el año pasado, todavía resolvíamos recursos de aquellas suspensiones y de ese cambio de decisiones en el colegiado que tuvimos. En mi caso, pues siempre estuve, digamos, a favor de no poner suspensión los plazos en recursos de revisión y de carga de obligaciones de transparencia, salvo la primera etapa, digamos, de la pandemia, que justo en lo que nos reconfigurábamos, hacíamos la distribución y legalización, digamos, en las normativas internas del trabajo a distancia, en fin. Esta parte de poder remontar el acceso a la información sí está un poco cuesta arriba, porque insistiré, o sea, no es exclusivo el haber transformado mejores realidades públicas con tener una muy buena normativa o una reforma constitucional que otorgue autonomía a las autoridades que toman estas determinaciones o que tomamos determinaciones en acceso a la información y protección de datos personales. Aquí sí me parecería que todavía tenemos por delante toda una ruta para poder expandir ese derecho, es el uso de estos derechos y que realmente sí sean válidos. Y a mí me gustaría también compartir un punto que no solo tener la mayor cantidad de solicitudes de información es un indicador que se está haciendo mayor uso del recurso de solicitar información. Me parece que tendríamos que tener la gran aspiración y hacerlo realidad, que los portales públicos ya dieran la información sin que la persona lo tuviera que solicitar y que litigar a través de un recurso de revisión o de una denuncia ante presunto vacío de información por transparencia. Aquí estamos hablando, pues, que nuestros, digamos, indicadores de éxito tendría que ser las descargas de información que ya estamos poniendo, que la información esté completa, esté actualizada, esté de calidad en temas que son de interés público y que no tengamos que hacer un exhorto para que la autoridad o los sujetos obligados den información porque se cayó una ¿no? estación de la línea 12 del metro o porque vino un sismo y entonces se apagó la información y no podemos solventar lo que las personas necesitan, como tener mínimamente un directorio de emergencias de dónde acudir. Entonces, sí me parece que el Estado mexicano tiene grandes retos de hacer esta difusión, esta expansión del uso de este derecho y de esta facilitación y accesibilidad, porque ahí también es otro, ¿no? Otro gran, pues, reto que tenemos de poder llegar a distintas comunidades con discapacidades, en fin. Y creo que un buen indicador
es que si pudiéramos llegar a escuchar a todas quienes conformamos el Sistema Nacional de Transparencia en este caso, cómo nos expresamos, si facilitamos o no con el uso de nuestro lenguaje llegar a estas metas, sobre todo de hacernos responsables, insistiré, de acercar este derecho a la sociedad, no solo la mexicana, sino a cualquiera que esté interesada de saber sobre información que se genera en México. Entonces, creo que sí, los retos son mayúsculos y más en estos contextos de crisis. Y sí me parece que pues a las legislaturas les tenemos también que exigir y que exigir mucho. En la medida de observar las decisiones, las designaciones y los perfiles idóneos para ocupar cargos públicos, pues será indispensable y directamente a quien ejerce el cargo. O sea, creo que eso también, pues es complejo porque también no nos dedicamos a observar y exigir o nos dedicamos a trabajar o no, a menos que sea justo nuestra función, nos da la vida para poder ser una sociedad de contrapeso. Pero bueno, esos son los retos y así veo, pues sí estamos en circunstancias, pues delicadas de quizá desmantelamiento de facto de las instituciones que tanto nos ha costado hacer por décadas en el siglo XX. Y esperamos también ser lo suficientemente capaces de poder compartir esta preocupación y sobre todo este llamado a la acción en las nuevas generaciones que están estudiando, que se apropien de un Estado que democráticamente ha costado mucho fortalecerlo, como para a la vista de todas estar viendo este desmantelamiento de facto. Entonces, el reto sí me parece que es pues muy, muy grande, ¿no? Ocupémonos y lo que podamos hacer cada día creo que ya será ganancia, ¿no? Pues muchísimas gracias, comisionada Nava, gracias por su tiempo, gracias por habernos despejado de todas estas dudas, obviamente de todas las interrogantes que teníamos, y pues como sociedad tenemos que hacer muchísimas cosas más. Entonces, ¿algún dato, algún contacto para que la sociedad civil pueda estar en comunicación con usted y conocer más qué es lo que hace en su día a día como comisionada del Info de Ciudad de México que nos quiera compartir, comisionada? Sí, claro que sí, pues estoy sobre todo activa ahí en mi cuenta de Twitter, que es Mari Carmen Nava. También tenemos una cuenta donde difundimos todo lo relacionado con mi trabajo, tanto desde ponencia como desde los temas de estado abierto, estudios y evaluación en transparencia, que es estado-abierto. Y por supuesto, actualmente en Info CDMX, que es la otra cuenta donde nos pueden seguir, que es la cuenta institucional. Para nosotras es sumamente relevante tener este pimponeo, ¿no? Estas preguntas, la oportunidad de este espacio, sobre todo porque nos permite, pues, seguir tejiendo. Creo que parte del éxito en cualquier juego colectivo, y pienso en el fútbol, ¿verdad? Pues, por poner solo un caso, es el rolarnos, el coordinarnos, el articularnos para tener metas diversas. Si no hay articulación, por supuesto que está el terreno más fértil todavía de avances de autocracia, de que la democracia se vea en grave riesgo y finalmente pues estamos en el mismo barco, así que en la medida que estemos articuladas, coordinadas y jalemos y rememos al mismo sentido, creo que va a ser en beneficio pues de un Estado democrático de derecho que todas aspiramos, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente, y por su tiempo. Muchísimas gracias, comisionada. Pues nos despedimos, Edgar, Edwin y una servidora, y nos vemos próximamente en Punto Ciudadano, Vértice de Ideas. Hasta la próxima. Muchas gracias, comisionada. Hasta luego, gracias, comisionado. Bye.